Bien, gente, continuemos entonces. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre colecciones. Nosotros hasta ahora veníamos viendo algunos tipos de datos. Empezamos por los tipos de datos más primitivos en aquella primera clase. Nos parece un poco lejano, pero creo que pasó volando esa primera clase, donde estuvimos trabajando con algunos tipos de datos como enteros, como doubles, como floats. eh, Después vimos los strings. Después entendimos de a poquito el concepto de objetos, sí que teníamos métodos. Estuvimos viendo un poquito sobre funciones. También trabajamos sobre arrays. Esos arrays nos interesaron mucho porque acuérdense que nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, con un array de números. Dijimos, ok, yo puedo tener un array de números enteros, sí. ¿Y qué quiero representar ahí? No sé, quiero guardar en una variable muchos datos. Cuando empezamos a definir en aquella primera clase que era una variable, dijimos que era un espacio donde se podía guardar al menos un valor. Teníamos un tipo, teníamos una variable simple, por ejemplo, de tipo dato entero, donde decimos, bueno, en esta variable entra un número, o en esta variable entra una letra, por ejemplo, un char. Después lo subimos un poquito más y dijimos, bueno, ahora quiero en una variable guardar muchos datos. Y dijimos, bueno, tengo un array de números, donde ahí podía llegar a guardar en una sola variable muchos números. Podía guardar, por ejemplo, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, o todas las edades de mis alumnos, o todas las notas de mis alumnos. Bien, pero lo que sucedía con ello era que los arrays siempre tenían un valor máximo fijo. Yo decía, por ejemplo, este va a ser un array de máximo 3 enteros, o este va a ser un array de máximo 5 chars. Siempre le establecía una longitud, siempre decía que iba a haber como máximo 5 números, 5 chars, ¿sí? O lo que sea, o 5 booleanos. Bueno, y me habían hecho una pregunta en su momento de, ¿puede crecer dinámicamente o puede achicarse dinámicamente un array? Es decir, puedo decir ahora, yo no sé cuántos números quiero guardar en ese array o no sé cuántos caracteres quiero guardar en ese array. Bueno, yo les había dicho, la respuesta es no. Los arrays siempre eran fijos. Pero para poder hacer eso, de decir, bueno, quiero empezar a dinamizar, es decir, a volver dinámico, la cantidad de cosas que yo quiero guardar en arrays, voy a tener que irme un poquito más lejos y voy a tener que usar el concepto que se llama concepto de colecciones. Bien, las colecciones sí nos van a permitir dinamizar la cantidad de elementos que vamos a empezar a guardar. Bien, entonces, vamos a decir que las colecciones son grupos de objetos que, a diferencia de los arrays que vimos antes, pueden variar su tamaño dinámicamente. Fíjense que hay una diferencia sustancial. Los arrays no variaban su tamaño, mientras que las colecciones sí pueden variar de tamaño. ¿Sí? Las colecciones, entonces, vamos a poder definirlas siquiera en alguna forma sencilla, son arrays dinámicos. Los podríamos llegar a definir así. Cualquiera que me escuche, que sea muy de la rama de sistemas y demás, se lo puede discutir a morir, porque en realidad no son arrays. Las colecciones son objetos, pero estoy usando una definición para que se entienda súper básico, ¿sí? Las colecciones vamos a decir entonces que son arrays dinámicos, pero si le queremos complicar o formalizar un poco más de la definición, vamos a decir que son objetos que tienen la capacidad de almacenar dentro suyo muchos otros objetos. ¿Cuántos? No sé. Entonces, vamos a decir, una colección es un objeto que tiene la capacidad de almacenar dentro suyo muchos otros objetos, ¿sí? Concepto similar a los arrays. Debido a que existen numerosos problemas asociados a generar estas agrupaciones, hay una jerarquía no tan simple para representar estos problemas. Bueno, hay una jerarquía de colecciones, ¿sí? No todo es tan sencillo como parece por acá, pero lo cierto es que no, esta clasificación que vamos a ver ahora existe en Java, en otros lenguajes no existe, así que ahora sí estamos viendo algo propio de Java, después en otros lenguajes no va a existir. El concepto de colecciones lo van a tener en todo lenguaje de programación que sea orientado a objetos. Acuérdense que cuando yo les empecé a comentar que era el paradigma orientado a objetos, les dije que existen varios tipos de paradigmas cuando estamos programando. Los lenguajes que trabajan en el paradigma orientado a objetos van a tener el concepto de colecciones asociados. Bien, pero no siempre van a tener esta clasificación que nosotros ahora vamos a ver. Repito entonces para que nos quede, ¿sí? Las colecciones son objetos que tienen la capacidad de almacenar dentro suyo referencias a otros muchos objetos. ¿Cuántos? No sé.
Concepto similar a los arrays. Bien, bueno, hasta acá tenemos una jerarquía bastante grande que Java la representa de esta forma. ¿Es un lío la jerarquía que tiene Java? Es un lío. De todo esto, ¿vamos a utilizar siempre absolutamente todos? No. ¿Me tengo que aprender todo esto de memoria? No en absoluto, ¿sí? Sí conocer que existen y que hay distintas variantes, pero toda esta es la jerarquía que tiene Java para poder representar esas colecciones. Cada uno que nosotros vemos acá en verde, cada una de estas verdes que vemos ahí, son clases concretas. Es decir, yo puedo instanciar, por ejemplo, un array list, yo puedo instanciar un linked list, yo puedo instanciar un hash set, ¿sí? Las que están en verde son clases y las que están en celeste son interfaces, que por eso también las vimos la clase pasada, ¿sí? Recuerden que las interfaces no son clases y las interfaces lo único que tienen, ¿sí? Son firmas de métodos, ¿sí? Eso también es importante, clase tras clase, que lo vayan repasando porque si no, esto se vuelve casi como una pelota de nieve, ¿sí? Para entender un poco de dónde viene el concepto, nada más. Bueno, fíjense que en este caso, toda esta jerarquía que nos plantea Java las divide en, primero que nada, crea una interfaz que se llama iterable. La interfaz iterable va a tener los métodos que nosotros vemos por acá. La interfaz iterable va a obligar que todas las clases que están por acá abajo tengan sí o sí los métodos hasNext y next. Estos métodos hasNext y next, ¿sí? Van a permitir que nosotros podamos iterar a todas estas colecciones, ¿sí? De hecho, el método hasNext nos va a decir si hay un siguiente elemento. Y el método next nos va a mover hacia el siguiente elemento y lo va a devolver, ¿sí? Nosotros pocas veces vamos a utilizar esto, ¿sí? Del hasNext y next. De hecho, es una forma de iterar a las colecciones. Sí, pero las puedo iterar de 1500 formas distintas, ¿sí? A las colecciones. Se puede iterar de muchas formas. Pero Java me provee ya esos dos métodos. Entonces, la interfaz iterable me obliga a que estas clases sí o sí tengan estos métodos, hasNext y next. O sea que todas las que están en verdes van a tener estos métodos, porque están implementando esa interfaz. La interfaz collection que vemos por acá nos va a obligar a que estas clases que están en verdes tengan el método add, remove y contains, ¿sí? El método add se expresa por sí solo, add, ¿sí? En inglés significa agregar, entonces lo que va a permitir es justamente ese método agregar un elemento a la colección. O el método remove nos va a permitir quitar un elemento de esa colección. Y el método contains está buenísimo porque nos va a devolver un booleano y nos va a decir si esa colección contiene el elemento que nosotros le estamos dando por parámetro, ¿sí? Después tenemos la interfaz list, ¿sí? Fíjense que la interfaz list me dice por acá, el método le agrega un nuevo método que se llama add, pero en este caso le cambia un poco los parámetros. Dice en qué índice y qué elemento. O también me devuelve el método get, ¿sí? Que dice dame el elemento de tal índice. Bien. ¿Qué significa para que se entienda por acá? Porque no nos vamos a poner a leer todos estos métodos porque si no son un chino básico. List y set son dos de los tipos de colecciones que más vamos a utilizar en Java, ¿sí? List y set. Por un lado, vamos a decir que las colecciones de tipo list son colecciones que son ordenadas, es decir, pueden tener un orden. Cada elemento tiene un índice. Tiene índice 1, 2, 3, 4, 5, etc. Así hasta el infinito y más allá. Mientras que las colecciones de tipo set son colecciones desordenadas. Que sean desordenadas significa que cada elemento no tiene un índice en particular, ¿sí? Pero ojo con algo. Hay una diferencia importante. Las list, todo lo que sean list, por ejemplo, array list, linked list, etcétera, permite que haya elementos repetidos. Eso significa que yo puedo tener, por ejemplo, una colección de números y yo puedo tener 5 veces el número 10, porque puedo tener elementos repetidos. O puedo tener 5 veces exactamente la misma instancia de un objeto persona, la misma instancia. En cambio, en las de tipo set, como vemos por ahí, no admiten elementos repetidos. Yo no puedo tener 2 veces el número 10, no puedo tener 2 veces exactamente el mismo objeto. Pero, ojo con algo, porque las set entonces son desordenadas. Yo no las puedo ordenar, ¿sí? Salvo alguna implementación en particular, como esta que acá dice sorted sets, ¿sí? Las sorted set, entonces, son set, este significa que no admiten repetidos, pero también puede llegar a ser ordenadas. Pero por definición tenemos algunas de esas diferencias.
Y después por acá tenemos las queue, que son colas. No importa entrar en eso, ¿sí? Y nos queda un tipo más, que son las maps, ¿sí? Que son un poco más especiales. Pero eso es para entender a alto nivel esa gran jerarquía que vamos a tener por acá. Bueno, para entender un poquito de todo esto, vamos a intentar implementar esto que nos dice por acá directamente en nuestro código y entender cómo funciona. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, ¿sí? Fíjense que nosotros veníamos trabajando, esperen que voy a cerrar todo esto, nosotros veníamos trabajando con nuestro carrito de compra, pero hasta ahora el carrito de compra solamente tenía 3 ítems fijos, ítem 1, 2 y 3. Ok, momento. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué estás restringiendo a que tu carrito de compra solamente tenga máximo 3 ítems? Si vos podrías llegar a tener los que vos quisieras. O sea, yo puedo tener 20 ítems si quiero. Bien, ¿cómo hago para representar eso? Bueno, necesito que el carrito de compra tenga una colección de ítems de carrito. Para decir que puedo tener muchos. Puedo tener uno, 2, 3 o puedo tener 200 o 500 si yo quiero. ¿Cómo hago con eso? Bueno, yo no voy a borrar estos atributos que tengo acá para que no se me rompan los tests que ya hice y demás. Obviamente acá nosotros deberíamos haberlo empezado por las colecciones, pero por una cuestión solamente de que estamos explicando los temas desde cero, voy a dejar esto, no los voy a borrar y vamos a agregar la otra funcionalidad. Si nosotros ya estamos cancheros y lo pensamos de una, obviamente que todos me dirían ese carrito de compra, colección con ítem, pero lo estamos viendo de a poquito, ¿sí? Así que no voy a borrar todo esto. Al carrito de compra le voy a agregar una colección de ítems. ¿Cómo hago eso? Voy a poner private list. Cuando escribo la palabra list, dejo que el IDE me sugiera los tipos siempre. Y vamos a utilizar este que dice de Java Util. Este que dice Java Util, yo le voy a dar doble clic o Enter, ¿sí? Es importantísimo nuevamente que yo haga doble clic o Enter porque tiene que hacer el import correspondiente. Si no hace el import, no va a funcionar. Importantísimo eso nuevamente, ¿sí? Entonces, voy a poner que esto va a ser una colección de ítem de carrito. Siempre tengo que especificar el tipo de dato de mi colección. Esto va a ser una colección de ítems de carrito, como así especificaba el tipo de dato del array. Yo antes decía es un array de strings, es un array de chars, es un array de tables. Bueno, acá tengo que decir es una colección de tal cosa. Para indicar de qué tipo de dato va a ser esta colección, lo voy a utilizar entre estos chirimbolitos, que estos simbolitos en Java se lo denomina diamante. Sí, Java lo denomina diamante. Eso significa que yo dentro del diamante le voy a decir, en este caso, el tipo de dato de la colección. ¿Bien? Y ahora voy a poner el nombre de mi atributo. Le voy a poner acá, en este caso, ítems directamente, si les parece. ¿Sí? Entonces yo tengo una colección que se llama ítems, que va a ser una list, o una colección de ítems de carrito. Recuerden que el list es una interfaz, no es una clase. Bien, así que ahora vamos a tener que usar alguna de las clases concretas que vimos en la slide anterior. Vamos a usar esta en particular, ArrayList. Bien, buenísimo. Hay algo súper importante que tengo que tener en cuenta ahora. Cada vez que nosotros utilicemos una colección acá, la vamos a tener que inicializar porque es un objeto. Acuérdense que en este caso las colecciones son objetos, o sea que lo voy a tener que inicializar. Si yo quiero utilizar este atributo ítems, de una, sin haberlo inicializado, me va a tirar una excepción. Esa excepción que me va a tirar se va a llamar null pointer exception. Claro, ¿por qué se va a llamar así? Porque yo no la inicialicé. Rafa, dime. ¿Qué tal, Ezequiel? Sí, ¿Por qué usas un array list y no usas un... Uy, mostrame las colecciones, a ver, que ya te digo cuál. Un sí. set, las que no permiten repetidos. Un hash set, por ejemplo. Da igual en realidad. En este caso, como les dije, nosotros podemos usar cualquiera de las dos. O sea que para mi ejemplo, para lo que voy a hacer ahora, casi que da igual. Es indistinto usar list o set. ¿Cuándo yo puedo decidir si usar un list o set? Si hay algo muy específico en el dominio que a vos te da la idea de no puede haber elementos repetidos, por ejemplo. En este caso, a mí casi que me da igual, así que lo estoy usando de forma indistinta y arbitraria, sin ningún criterio. Pero a veces algún dominio como que casi que vos te das cuenta, ¿sí? De, bueno, no puede haber elementos repetidos, bueno, entonces me conviene quizás más una set. Pero en este caso, me da igual, Ajá. ¿bien?
Y por ejemplo, en una set, si hubiera, vos tratás de insertar un elemento repetido, ¿qué hace? ¿Te arroja un error Una o excepción, sí. sobreescribe? No, Ah, me te da arroja una una excepción. excepción, claro. De las no chequeadas, de las runtime exception, ¿sí? Ok, Me dice que ese elemento ya existe y que no lo puedo agregar. Así que también eso es para tenerlo en cuenta. Bien. Pero nuevamente, como les digo, lo hice de forma arbitraria porque acá quizás no importa mucho, pero eso siempre se evalúa dependiendo de lo que estén haciendo, el problema que estén atacando. Bueno, entonces recordemos, siempre, esto sí es regla básica, que esto sí se lo pueden anotar. Siempre que tengo una colección como atributo, por ejemplo acá en una clase, que en este caso es mi carrito de compra, la debo inicializar. ¿Dónde la debo inicializar? En el constructor. Repito entonces para que se lo anoten. Siempre que tengo como atributo de una clase una colección, la debo inicializar en el constructor. ¿Cómo la inicializamos? Vamos a crear el constructor de esta clase. Para crear el constructor, acuérdense que o lo puedo escribir o puedo poner acá generar constructor. En este caso voy a generar un constructor vacío, por eso fíjense que a mí el IDE me mostraba esto, yo seleccioné acá arriba para no seleccionar ninguno de estos. Generar un constructor, recuerden que el constructor es el método súper especial que se va a llamar cuando nosotros hacemos un new de la clase. Y dentro de este constructor, sí, Adriana, decía, repito lo mismo, otra vez. Si tengo como atributo de una clase una colección, debo inicializarla dentro del método constructor. Bien. En el método constructor, en este caso, lo voy a hacer vacío, es decir, voy a dejar que perdón, no voy a obligar a que me llegue ningún parámetro cuando yo hago el new de esa clase. Y para inicializarlo, dentro del método constructor, lo que vamos a poner es thisItems, que justamente es mi colección, es igual a new array list, de esta forma. Ojo con algo que yo lo hice bastante rápido ahí, pero fíjense esto. Cuando yo empiezo a escribir la palabra array list, dejo que me lo sugiera y voy a usar otra vez el de Java util. Otra vez utilizo el de Java util. Pongo punto y coma. Fíjense el import que se acaba de generar acá arriba. Si este import no lo tiene, esto no va a funcionar y me lo va a mostrar en rojito. Ojo con eso, porque si ustedes lo ven así, en rojo, es porque le faltó el import ahí arriba. Así que dejen que se lo sugiera. Para poder instanciar la clase ArrayList, lo tienen que hacer exactamente de esta forma. Es diamante vacío y paréntesis, ¿sí? Diamante vacío y paréntesis. Siempre lo van a tener que hacer acá, de esta forma. Ahora sí, la colección está inicializada, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos instanciando un objeto, que es una colección. Y después en los otros métodos lo vamos a poder usar sin ningún problema. Si nosotros no hacemos esto, no lo inicializamos, cuando querramos usar esa colección nos va a tirar una excepción y nos va a decir, esta colección no está inicializada. Esa excepción se llama Null Pointer Exception, ¿sí? Es una excepción que es una de las tipos no chequeadas, ¿sí? Así que muchísimo cuidado con eso. Siempre las tengo que inicializar. Bueno, vamos a agregar dos métodos básicos, tres métodos básicos, si les parece. El primer método va a ser el de permitir agregar un ítem a esta colección. El segundo método va a ser el de permitir eliminar un ítem de esta colección. Y el tercer método que voy a crear es de obtener la cantidad de elementos que tenga esta colección. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear el primer método que sea el de permitir agregar un elemento a la colección. Kevin me dice, esto sería como hacer un array de ítem de carrito, pero este sería de manera dinámica. Exacto, Kevin, exacto. Porque si yo creo un array a secas de ítems, yo siempre iba a tener que especificar la cantidad. Bueno, en este caso es dinámico. Yo nunca voy a especificar la cantidad porque puede crecer o achicarse de forma dinámica. Los arrays no eran de esa forma, ¿sí? Eran siempre de una cantidad fija. Acá no, acá es dinámico. Y además va a tener una súper ventaja, que al ser objetos, esta colecciones, voy a tener un montón de métodos que van a estar súper buenos para que yo los pueda utilizar. Voy a tener métodos para poder sumar, voy a tener métodos para poder hacer muchas cosas. Que esos métodos a mí me parecen súper relevantes mostrárselos a muchos de esos métodos, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo funcionan. Que de hecho, muchos de esos métodos se llevan también a otros lenguajes de programación. Bueno, vamos por esos tres métodos que le dije. Vamos por el primero que es súper sencillo.
cómo agregar un elemento al array. Entonces vamos a poner acá public void, voy a poner acá agregar ítem. Mi método se va a llamar agregar ítem. ¿Qué va a recibir un ítem de carrito? Ítem. Acuérdense que en este caso estamos simplemente declarando un método más. De tipo público, no va a devolver nada, por eso le pongo de tipo void. Mi método se llama agregar ítem y va a recibir, en este caso, un solo parámetro, que va a ser una instancia, que yo voy a llamarla ítem, de la clase ítem de carrito. Solamente va a recibir un único parámetro. Este ítem que yo estoy recibiendo por parámetro lo voy a querer agregar a mi colección. ¿Cómo hago para agregarlo a la colección? Súper sencillo. Llamo mi colección this.items y como mi colección es un objeto, voy a poner punto y voy a llamar al método add. El método add me permite agregar un elemento a mi colección. En este caso voy a llamar al método add de mi colección ítems y le voy a pasar el ítem que me llegó por parámetro. Súper sencillo. Cuando yo llamo al método add, lo único que va a hacer es agregar ese elemento a la colección. Para que se entienda gráficamente lo que va a pasar, sería esto. Yo voy a tener mi objeto por acá. Este es mi carrito de compra. Vamos a poner acá carrito de compra 1. Carrito de compra tiene una colección como atributo. Esta colección, ¿sí?, es ítems. Pero ojo, porque las colecciones siguen siendo objetos. O sea que esta es mi colección que se llama ítems. Y ítems, después dentro suyo, tiene lo que va a poder hacer, ¿sí?, tiene la capacidad de guardar muchos otros objetos. O sea que cuando yo llamo al método add, lo que está ocurriendo es que ítems ahora guarda una referencia a este objeto. Y este objeto era mi ítem de carrito 1, por ejemplo. Y después yo le podría decir, bueno, ahora también quiero agregar otro ítem del carrito. Este sería ítem del carrito 2. Ítem del carrito 2. Y lo que va a hacer es esta colección, cada vez que yo llamo al método dado, empezar a generar estas flechitas. Lo empieza a guardar. Esto es lo que hace. De esta forma sería la representación que tendríamos nosotros visual de lo que va pasando, ¿sí? Hasta acá tenemos el método agregar ítem. Ahora, quiero también agregar un método para poder quitar un elemento. Bien, para eso vamos a hacer public void eliminar ítem. Me va a llegar una instancia de ítem de carrito y lo que voy a querer hacer es quitarlo. Para poder quitarlo voy a poner this items.remove. Cuando yo llamo al método remove, lo que va a suceder es que va a intentar quitar este ítem de esta colección. Es decir, si yo por ejemplo le digo remove y le paso el ítem del carrito 2, lo que va a suceder es tuki 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 y elimina esta flecha. El ítem del carrito 2 puede que siga existiendo en memoria, ¿sí? Pero esta flecha ya la eliminó, ¿sí? Es decir, mi colección ya no está referenciando a ese ítem. Chao, sacó la referencia, ¿sí? Eso es lo que sucede con un remove, lo elimina. Ahora, hay otro método súper interesante que es el de contains. El de contains es saber justamente si mi colección tiene ese elemento, ¿bien? El de contains es súper fácil. Por ejemplo, voy a crear un método más. Voy a poner acá public boolean y le voy a poner acá. ¿Tenés ítem de carrito? Acá recibe ítem de carrito, ítem. Y fíjense cómo funciona este. Mi método se llama si tenés ítem de carrito, recibe un ítem y se va a fijar si este ítem de carrito está en la colección. ¿Cómo hago? Vamos a poner directamente return thisItems.contains. El método contains me devuelve un verdadero o falso. Me devuelve un verdadero si mi colección contiene ese elemento, me devuelve un falso si no lo contiene. Súper sencillo. Bien, fíjense que acá ya tengo un montón de métodos en las colecciones que son súper fáciles de utilizar, ¿sí? Bueno, y el que les dije antes, acá les metí uno más de cajón, digamos, que era el de tenés, y ahora les voy a crear uno más, que les dije es, quiero saber la cantidad de elementos, ¿sí?, que tiene justamente mi carrito. ¿Cómo hago para saber la cantidad de elementos? Ok, vamos a usar también otro método que nos va a permitir obtener la cantidad. Para eso voy a poner public int, por ejemplo acá, y le voy a poner acá cantidad de ítems. Cantidad de ítems. La cantidad de ítems claramente no recibe ningún parámetro, porque en este caso yo le estoy preguntando al carrito de compra cuántos ítems tiene. Por eso creo un método que se llama cantidad de ítems. Pero este método sí
me va a devolver un entero, me devuelve un número, me dice 0, 1, 2, 3, 200 o 500 ítems. ¿Cómo hago para saber la cantidad? Súper sencillo. These items, punto. Y en este caso, fíjense que acá voy a tener en este método que se llama size. El método size me devuelve la cantidad de elementos que posee. Esta colección, si tiene 200 elementos, bueno, el método size me devolverá un número 200. Si tiene 0 elementos, me devuelve un 0. Nunca me va a devolver un número negativo. Nunca me va a devolver un -1. No puede haber menos un elemento en la colección. A lo sumo hay 0. Desde 0 hasta lo que sea. Bien, pero siempre me va a devolver un número entero. Es la cantidad. Yo no puedo tener 0,5 objetos. No. Tengo un elemento, dos elementos, tres. Esto es un número entero. Súper sencillo entonces de obtener la cantidad de ítems, ¿sí? Lo obtengo de esta forma con el size. Acá aclaro una cosa. En todo el lenguaje de programación orientado a objetos existe el concepto de colección y generalmente manejan los mismos métodos. Por ejemplo, el método add generalmente existe. En algunos lenguajes en vez de add lo van a encontrar como método que se llama push, por ejemplo. En vez de add se va a llamar push. El método remove, ¿sí? Generalmente también existe y se llama así, ¿sí? En algunos lenguajes los pueden encontrar con otro nombre. El contains casi en todos los lugares está. Y el size en muchos lenguajes de programación, en vez de llamarlo size, lo llaman count directamente, ¿sí? Es muy parecido. En vez de size, se llama count. Pero generalmente es así, ¿sí? En la mayoría de los lenguajes de programación. Así que no sean Java. En Java es así y en otros lenguajes son muy similares también para que lo tengan en cuenta. Esto más que nada porque quiero hacer hincapié que esto que estamos aprendiendo se lo pueden después mover también a otros lenguajes y solamente aprender sintaxis de otros lenguajes. Bien, buenísimo. Ahora, ¿qué sucede acá? Nosotros ya hasta ahora tenemos ítems y ahora lo que quiero hacer es, bueno, empezar a calcular, por ejemplo, Em, voy a querer hacer esto, voy a hacer una tercera versión. Nosotros hasta acá tenemos dos métodos de precio. Precio base, que era este, el que hicimos el último, que justamente podía llegar a lanzar una excepción no chequeada. Hicimos este, que era el precio base seguro, que era exactamente el mismo que el de abajo, pero este sí podía llegar a lanzar una excepción, pero chequeada. Fíjense que acá hay una diferencia. Vamos a hacer un tercero, que haga exactamente lo mismo, pero en vez de considerar solamente estos tres ítems, que considere todos los ítems que pueda haber en la colección. Vamos a trabajar con eso en este momento, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago eso? Vamos a poner acá public, double, y vamos a poner precio, base, y acá le vamos a poner list, si les parece. Precio, base, list, le voy a poner directamente, ¿sí? Eh, Así trabajamos con la colección. Acá hay un problema, porque nosotros no sabemos la cantidad de elementos. Bueno, ¿cómo vamos a poder hacer? Vamos a iterar esa colección. La puedo iterar de 1000 formas diferentes a una colección. Y en base a eso vamos a calcular el precio final. Yo lo voy a hacer primero de una forma y después los voy ayudando, los voy llevando por otras formas distintas, ¿sí? Para que vean que ustedes se pueden quedar con la que a ustedes más les guste, ¿sí? O con la que para ustedes consideren que sea la más prolija o la que más entiendan, ¿sí? Porque hay algunas que quizás se entienden menos que otra. Bueno, entonces vamos a poner acá, double precio es igual a 0,0. Vamos a empezar con 0,0 y vamos a devolver ese precio. Ahora, en el medio lo que vamos a hacer es, voy a recorrer mi colección y a cada elemento de mi colección, que es un ítem, le vamos a pedir el precio, como hacíamos acá. Bien. Bueno, para poder recorrer, lo puedo hacer de 1000 formas, como les dije, ¿sí? De muchas formas distintas. Fíjense que en este caso, acá, ups, ¿sí? Me lo va a plantear, esperen que vamos a ver, así me quedo con el que me lo plantea por acá. Vamos a usar esta forma, ¿sí? Que es la que más ustedes conocen ahora. Después tenemos esta y hay más, ¿sí? Así que vamos a intentar ir por la primera. Ahí se los muestro, sí, esto lo van a tener en la última slide ustedes, pero van a querer hacer casi lo mismo, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a usar ahora lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a usar un for, ¿sí? Pero vamos a usar ese for que no era el for clásico que tenía esas tres partes, sino vamos a usar ese for que yo lo llamé for each. Lo cierto es que el for each con todas las letras ahora en colecciones también va a existir, pero se los voy a hacer
dos formas distintas. Hay una tercera ahí que está en la slide, pero esa no me interesa mucho mostrar. Bueno, vamos a usar este for. Yo acá le voy a decir, por cada ítem de carrito, dentro de mi colección de ítems, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo leo esto? Por cada ítem instancia de la clase ítem de carrito perteneciente a mi colección de ítems. En este caso yo estoy iterando esta colección, voy de en uno en uno, de en uno en uno, hasta que se termine con todos los elementos. Voy a hacer precio más igual ítem.precio del ítem. Bien, o sea, a cada ítem le pido su precio y lo voy sumando en esta variable. ¿Sí? Repito, entonces, por cada ítem, instancia de la clase ítem de carrito, dentro de mi colección de ítems voy de en uno. A cada ítem le voy a pedir su precio y lo voy a ir sumando en mi variable precio. Y una vez que termine, lo voy a devolver. ¿Sí? Esta es la primera forma que yo tengo de hacerlo. Bien. Eh, de hecho, nosotros lo podríamos hacer acá en un test para que ustedes lo vean. ¿Sí? Vamos por acá. Vamos a intentar hacer este mismo. Tenemos acá el de vale 500, pero lo vamos a hacer con colección, si les parece. O sea, hagamos el mismo caso, pero usando colección. Carrito con dos ítems vale 500 y acá le voy a poner collection, para que sepan que vamos a usar lo mismo, pero en vez de hacerlo así, seteando los ítems, lo vamos a hacer con colección. El caso es igual. Instanciamos un carrito de compra, creamos un producto, en este caso era un alfajor. Creamos el ítem del carrito, decimos que necesito 2 alfajores. Esta línea es la que voy a borrar. Esta la borro, chao. Voy a crear una gaseosa, voy a decir que de gaseosas necesito uno y esta línea la voy a borrar. En cambio, ¿qué líneas voy a usar? Las siguientes. Acá voy a decir carrito, punto, agregar ítem. Y le voy a pasar este ítem. Cuando yo le paso este ítem, que es el alfajor de cantidad 2, voy a llamar acá agregar ítem. Recuerden que acá lo que está sucediendo es esta flechita. Este ítem, que era el alfajor de cantidad 2, se está agregando a la colección del carrito. Y lo mismo voy a hacer acá. Yo pongo, carrito, punto, agregar ítem, y le pongo acá ítem de gaseosa. Lo que está sucediendo es que este ítem 2, el ítem de gaseosa, se está agregando a mi colección de ítems. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer acá es, otra vez debería darnos 500, pero en vez de llamar a precio base, voy a llamar al método que se llama precio base list, que es el que acabo de crear, que es el de tener en cuenta esto. ¿Sí? Así que vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Si salió todo bien y si tenemos los stocks necesarios. Bueno, tenemos que poner el stock porque acá no se lo pusimos. Así que vamos a tener un problemita. ¿Sí? Ahí. Vamos a poner el stock, si no esto no va a funcionar. Alfajor, le vamos a poner set stock. Le vamos a poner acá necesito 2 de stock. Y acá la gaseosa necesito al menos 1 también, porque si no, no va a funcionar. Si no, esto lo va a lanzar una excepción. Acuérdense que sigo usando el método que puede llegar a lanzar una excepción. Dentro de este método podría llegar a lanzar la excepción que era no chequeada, ¿sí? Así que ojo con eso. Por eso le estoy poniendo el tema del stock. Si no, no va a funcionar. A ver, ejecutamos. Acuérdense que acá vamos a estar llamando a la colección y calculando el precio en base a lo que tenga la colección. El test pasó. Fíjense lo que acabo de agregar por si hay alguien que se me perdió ahí. Si yo acá no le ponía el stock al alfajor ni el stock a la gaseosa, esto en teoría debería lanzar una excepción. En teoría. Porque el stock es nulo. Y yo estoy diciendo, quiero comprar 2 alfajores. ¿Cuál es tu stock? Nulo. Debería lanzarnos una excepción. Sí, fíjense que acá efectivamente yo comenté esta línea y me dice, momento, se lanzó una excepción. Sin stock exception. ¿Por qué? Porque nunca les testeaste el stock al alfajor ni a la gaseosa. Estás queriendo comprar 2, pero acá nunca le seteaste el stock. Entonces necesito setearle al menos 2. Y lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? Acá necesitabas a la gaseosa al menos darle 1, porque vos querías comprar una gaseosa. Así que eso era importante ahí de ver. Bueno, esta era la primera forma que teníamos de calcular acá el precio de esta forma iterando esta colección. Hay otra forma de hacerlo. Lo vamos a hacer de otra forma también. Vamos a copiar acá el mismo método, lo vamos a llamar public, double, precio base, list 2, le voy a poner, para que sepan que es otra alternativa. Obviamente, gente, esto es muy
¿sí? Yo acá lo estoy haciendo, estoy repitiendo 4 veces el mismo método de distintas formas, pero una vez más, repito, esto lo hacemos porque lo estamos explicando. Cuando ya lo sabemos, lo hacemos una sola vez, de una sola forma y listo. Acá solamente no quiero ir borrando para que ustedes tengan todas las comparaciones de todas las posibilidades, ¿sí? Pero en realidad nos quedaríamos con una sola. Bueno, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Bien, miren lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a poner lo siguiente. Double precio es igual a 0, 0. Y retornamos precio. Bueno, les voy a crear acá una forma que esta va a ser un poquito más compleja. Vamos a ver si lo terminamos de explicar y después la retomamos también la semana que viene con esta, ¿sí? Vamos a llamar a mi colección. En este caso vamos a poner acá these items. Y ahora en este caso voy a llamar a un método que en este caso se llama map to double. Fíjense que acá yo empiezo a escribir map to double y me lo sugiere. Vamos a usar este, le vamos a dar enter o doble clic a este. Map to double es un método de colecciones, pero que pertenece a un objeto llamado stream. Después voy a profundizar qué es esto. Primero entendamos qué hace el map to double y lo podemos usar gracias a que nos lo sugirió. Después entendemos, si no hoy, lo entendemos la semana que viene, que es este objeto que figura acá que se llama stream. Map to double lo que va a hacer es convertir mi colección de ítems de carrito en una colección de doubles, de números. Va a generar una colección de doubles. Esto me va a devolver, para que se entienda, un list. Voy a poner acá list double, ¿sí? Precios. Esto me va a devolver una colección de precios. Map lo que hace genéricamente Map es agarra una colección y la transforma en una colección de la misma cantidad de elementos, pero de otro tipo de datos. Repito, map lo que hace genéricamente, el map genérico es agarra una colección de algo y la transforma en una colección de otra cosa. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es el método map to double. Vamos a agarrar una colección de ítems y la vamos a transformar en una colección de doubles, siendo cada uno de esos doubles los precios correspondientes a cada uno de los ítems. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner lo siguiente. Es una expresión que vamos a empezar a utilizar ahora y que la vamos a profundizar también la semana que viene y les voy a mostrar más métodos de estos que están muy buenos. Map to double va a recibir acá adentro algo de este estilo. Voy a poner por cada ítem, flechita, ítem.precio del ítem. Fíjense lo que estoy haciendo. Ítem.precio del ítem. Bien. Y ahora vamos a tener que poner acá. Collect. Esto sí es medio Java, medio feo. Collect. No les voy a negar que esto es bastante heavy de cómo lo tenemos que escribir. Vamos a poner por acá. Collect. Collectors. Toys. Toda esta sentencia que nosotros tengamos por acá, ¿sí? Y déjenme que lo tenemos por acá. Turutut. Eh, pero lo vamos a simplificar, pero porque si no esto los voy a marear por el día de hoy y lo vamos a hacer un poco más simple. Esto lo vamos a hacer acá. Así me lo entienden porque ya estamos sobre la hora. Miren lo que vamos a hacer. Repito, hasta ahora el map estábamos bien. Si dijimos, bueno, a cada ítem, por cada ítem, le vamos a pedir el precio del ítem. Hasta ahora lo que nosotros tenemos que entender mentalmente es que nuestra colección de ítems la estamos transformando en una colección de precios de ítem. Porque a cada ítem le vamos a pedir el precio. Y finalmente vamos a poner un punto sum. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo es todo esto? Para que se entienda. El map to double lo que hace es va a iterar la colección de ítems, la va a iterar internamente cuando se ejecute, y por cada elemento, a cada elemento ítem le va a pedir su precio. Hasta este punto, lo que va a tener cuando se ejecuta hasta acá es una colección. Imagínense que nosotros teníamos una colección de ítem 1, ítem 2, ítem n. Y cuando se ejecutó hasta este punto, hasta antes del zoom, lo que vamos a tener es lo siguiente. Es
Por ejemplo, acá vamos a suponer que esto sea un 500, esto sea un 800, 8000, o sea, tenemos por acá, y el último precio, qué sé yo, es un 7. Hasta este punto vamos a obtener una colección de números. Y cuando yo tengo una colección de números, lo que puedo hacer es directamente sumarlo. Puedo poner un punto sum. Y este punto sum es fantástico porque lo que hace es hacer esto que hicimos nosotros acá. Agarra este elemento, lo suma con este, lo suma con el otro, con el otro, con el otro, hasta que termina. Es decir, esto me devuelve un número entero. Bueno, en realidad, perdón, un número double en este caso. Me devuelve un número, ¿sí? Entonces, hasta acá mapeamos la colección, es decir, la transformamos de esto hasta esto. Y una vez que obtenemos una colección de números, la sumamos, que estaríamos haciendo esto. Todo esto se puede reducir a un punto sum. Es súper fácil, ¿sí? El tema es entender un poco esta sintaxis, que se puede volver algo compleja de entender, ¿sí? Pero fíjense que acá también es una alternativa que nos queda mucho más comprimido en una sola línea y estamos haciendo exactamente lo mismo que acá, sumando los precios del carrito, ¿bien? De los ítems del carrito. Bueno, de esto para entender map hay un montón, porque así como tenemos map to double podemos hacer muchas cosas. Y esto que acabamos de hacer acá, esto se llama aplanar una colección. Bien, ese es el término que vamos a utilizar, aplanar una colección. Pero lo vamos a profundizar más el lunes, ¿sí? Así vemos algunos otros métodos y seguimos practicando. ¿Qué les voy a pedir sobre las colecciones? Que otra vez vuelvan a ponerse al día, ¿sí? Con todo esto, con el tema de excepciones, ¿sí? Que vuelvan a repasar esto, que intenten generar estas colecciones y lo que vamos a hacer desde el lunes es otra vez arrancar, pero desde acá y ver más de esto, ¿sí? Vamos a tener muchos métodos map y muchas cosas por hacer con los maps para entender cómo funcionan. Es importante el manejo de colecciones, eso sí me va a interesar mucho, ¿bien? Así que los vamos a aprender. Pero para eso les pido por favor que intenten repasar al menos un ratito el domingo a la noche, a la tarde o antes de la clase del lunes, un cachito rápido, por lo menos repasar un poquito e intentar meter manos ¿sí? a nivel código de eso. Así estamos todos en la misma sintonía. Yo igual esto después se lo subo y también así ustedes pueden ir practicando. ¿Alguna consulta, gente, con esto? No. Bueno, gracias por quedarse hasta ahora y cualquier cosa, si me preguntan después por Slack o por donde quieran, ¿sí? Buen fin de largo y descansen y bueno, nos vemos el lunes. Dale, muchas gracias.